Hola, muy buenas noches. Nuevamente un martes para reunirnos por el canal de Peregrina María con una nueva conferencia, una conferencia sobre el miércoles de ceniza, puerta que nos abre el tiempo de la cuaresma. Entonces, la invitación es a que nos concentremos, tomemos la Biblia, van a haber textos bíblicos para que podamos leer y compartir y participar de esta conferencia de esta noche. Colocamos en oración, obviamente, a todas las personas que todos los días nos piden que oremos por ellos y en especial a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que siga recuperándose, siga teniendo esa fortaleza de seguirnos guiando en este camino de fe. Obviamente oramos por todos los clérigos, por todos los sacerdotes, por todos las religiosas, religiosos de todo el mundo para que el Espíritu Santo los fortalezca y sigan adelante con esa misión de anunciar el Evangelio. Entonces, ¿qué es el miércoles de ceniza? Entonces es el tema de hoy, un tema muy especial y quiero, obviamente, invitarlos para que iniciemos con ese momento de oración. Y quiero tomar el Evangelio de mañana de la liturgia de la imposición de la Santa Ceniza. Entonces los invito para que nos coloquemos en disposición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo doy la antífona y ustedes responden esa antífona después de cada una de las, eh, digamos, como si estuviéramos orando ese momento de mañana. Al salmo nos unimos todos diciendo, misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, que Señor, hemos hemos- pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, que hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, que hemos pecado. Padre bueno, te damos gracias porque nuevamente nos reúnes como familia para compartir un momento de espiritualidad, para unirnos más a ti por medio de una oración, por medio de una lectura bíblica, por medio de conocer la vida de un santo, una santa o un tiempo en la Iglesia Católica. Te colocamos en tu presencia las personas que obviamente todos los días piden oración por su salud, por un trabajo, por una necesidad en general. Te colocamos al Papa Francisco en esas manos de amor, en esa obra que tú has puesto en sus manos de guiar a la iglesia. Oramos de muchas formas por él para que él tenga la posibilidad de salir de esta crisis, una crisis que lo ha puesto muy grave, obviamente, pero como siempre él pide, oren por mí. Oramos por él y por todas las necesidades del mundo entero. Amita María, cúbrenos con tu santo manto, hoy y siempre. Amén. Muy bien, entonces vuelvo a recordar lo que estamos en este momento, en esta conferencia sobre qué es el miércoles de ceniza y qué, obviamente, mejor que iniciar con ese mensaje que el Papa Francisco envía por el tiempo de Cuaresma 2025. Dice así.
Queridos hermanos y hermanas, con el signo penitencial de la ceniza en la cabeza, iniciamos la peregrinación anual de la Santa Cuaresma en la fe y en la esperanza. La Iglesia, Madre y Maestra, nos invita a preparar nuestros corazones y abrirnos a la gracia de Dios para poder celebrar con gran alegría el triunfo pascual de Cristo. El Señor sobre el pecado y la muerte, como exclamaba San Pablo, la muerte ha sido vencida. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Eso nos lo enseña 1 Corintios 15, 54-55. Jesucristo, muerto y resucitado, es en efecto el centro de nuestra fe y el garante de nuestra esperanza en la gran promesa del Padre, la vida eterna que ya realizó en el Hijo, su Hijo amado. Entonces, de esta manera inicia el Papa Francisco su mensaje sobre la Cuaresma en el 2025. Que esta Cuaresma, enriquecida por la gracia del año jubilar, deseo ofrecerles algunas reflexiones sobre lo que significa caminar juntos en la esperanza y descubrir las llamadas a la conversión que la misericordia de Dios nos dirige a todos de manera personal y comunitaria. Y resalta el Papa Francisco acá, caminar, ser peregrinos de esperanza. Evoca el largo viaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, narrado en el libro del Éxodo, el difícil camino desde la esclavitud a la libertad, querido y guiado por el Señor, que ama a su pueblo y siempre le permanece fiel. No podemos recordar el éxodo bíblico sin pensar en tantos hermanos y hermanas que hoy huyen de situaciones de miseria y de violencia, buscando una vida mejor para ellos y sus seres queridos. Surge aquí una primera llamada a la conversión, porque todos somos peregrinos en la vida. Cada uno puede preguntarse, ¿cómo me dejo interpelar por esta condición? ¿Estoy realmente en camino o un poco paralizado, estático, con miedo y falta de esperanza o satisfecho en mi zona de confort? ¿Busco caminos de liberación de las situaciones de pecado y falta de dignidad? Sería un buen ejercicio cuaresmal confrontarse con la realidad concreta de algún inmigrante o peregrino, dejando que nos interpele para descubrir lo que Dios nos pide, para ser mejores caminantes hacia la casa del Padre. Este es un buen examen para para esa vida espiritual en la cuaresma. Y esa es una parte de este mensaje. Obviamente es más largo, pero lo voy a compartir con Ricardo para que lo tengan presente. Y continuando entonces así, podemos nosotros darnos cuenta de esto, de que la cuaresma es ese nuevo tiempo que la iglesia está viviendo, nuevo tiempo. Entonces, acá lo vemos, estábamos en tiempo ordinario, acá en la parte de arriba, lo voy a resaltar, obviamente, aquí estábamos en este tiempo, ¿sí? Estoy ahí con un lapicito, y ahora pasamos a otro momento especial, Cuaresma, un tiempo muy importante para todos nosotros, y obviamente que se inicia con la imposición de la ceniza. Entonces es un tiempo de penitencia, ¿sí? En especial que celebramos nosotros los católicos y que nos lleva o nos enruta a la conversión, es decir, volver a Dios. ¿Y qué es volver a Dios? ¿Qué significa ese volver a Dios? Pues obviamente lo debemos tener presente desde la palabra. En la palabra de Dios, volver a Él significaba dejarlo todo, ¿sí? Como lo hizo Abraham, lo que hablamos en la clase pasada, dejó todo su padre y arrancó con un nuevo camino, un camino que Dios mismo le preparó.
Y eso es caminar. Vamos a caminar, vamos a experimentar un camino de conversión, de experiencia de vida. Conversión significa un giro a nuestra vida, a estar con Dios, a que Él sea parte de nosotros siempre. Y por eso la invitación es a que sigamos nosotros viviendo una conversión que se da siempre a diario, ¿cierto? Y entonces este tiempo, con esta puerta que se nos abre mañana, pues estaremos nosotros con el corazón dispuesto a mostrarle a ese Padre Celestial que queremos estar en ese camino. No olvidemos, el pueblo estuvo caminando, ¿sí? En el desierto, ¿sí? Estuvo, ¿no?, caminando en el desierto y Jesús también estuvo en un momento especial, obviamente, allí en ese desierto que nos lo presenta de una manera muy especial los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Y qué es estar en el desierto? ¿Qué es caminar en el desierto? Caminar en el desierto, en esos 40 años que estuvo el pueblo en el desierto, o los 40 días que estuvo Jesús en el desierto, haciendo todo un momento de oración, ayuno, ¿sí? Esos dos momentos de oración, ayuno los hizo Jesús, ¿sí? No hizo el de ofrenda, ¿sí? Obviamente no, pero a nosotros el Evangelio, ¿sí?, de mañana, el Evangelio de Mateo, nos va a resaltar esas tres actitudes que debemos tener. Y es oración, ayuno y ofrenda. Tres actitudes que debemos tener, muy especiales para este tiempo que vamos a iniciar. Por eso, todos los católicos estamos llamados a vivir los próximos 40 días en profunda reflexión, ¿sí? Iniciando mañana una invitación especial que nos hace la iglesia. Mañana es día de abstinencia, o sea, de no comer alimentos de una manera, digamos, como dicen, carne, ¿sí? Pero la cuestión con el Papa Francisco, me gusta un mensaje que dijo una vez, es que no es dejar de comer carne, es dejar de hacer actitudes con nuestro cuerpo frente a no ayudar a un hermano que necesitado, no darle de comer a alguien, ¿sí? Compartir la mesa, son actitudes con nuestro cuerpo, con el cuerpo de la carne, ¿sí? Es eso. Porque si en tu casa o en mi casa pues, tenemos es solo carne, pues comemos carne, nos alimentamos. Pero la idea es ese, mirarla desde otro punto de vista, ¿sí? No de esa carne física que tú, ese churrasco o ese pedazo de carne en bistec, cosas por el estilo, en el cambio. Es un cambio totalmente diferente, ¿sí? Y hacia allá es donde tenemos que enfocarnos. Nos adentramos en un clima de arrepentimiento y conversión. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Una de las frases que nos vamos a escuchar mañana cuando el sacerdote, el religioso, la religiosa, el laico comprometido nos va a colocar en nuestra frente la cruz con la ceniza y va a hacerla así, desde arriba. Conviértete, baja su dedo y luego hace la otra parte de la cruz y cree en el Evangelio. ¿Sí? O polvo eres y en polvo te convertirás. Son dos frases muy especiales para tener presente en nuestra vida de fe. Entonces, la imposición de la ceniza nos recuerda que nuestra vida terrenal es algo pasajero, ¿sí? Pasa. ¿Sí? No está, no estamos, no vamos a estar siempre acá. Entonces, por eso es lo especial de que podemos seguir teniendo presente que debemos, como nos dice el Evangelio, atesoren en la vida eterna
¿sí? No acá, no acá, atesoramos allá. Entonces, muy especial eso que nos enseña el Evangelio. Y entonces, esta imagen es muy especial para resaltar, obviamente, que mañana va a haber un cambio en la liturgia. Ya no tendremos el sacerdote con las vestiduras de color verde, tiempo ordinario, sino que va a ser de color morado, ¿sí? Penitencial. Entonces, estos colores litúrgicos, que es el rojo, el verde, el blanco para solemnidades, ¿sí? Pascua, ¿m? Y obviamente el morado son, son colores litúrgicos y mañana empieza el de color morado, tiempo de penitencia, color morado. La imposición de la ceniza nos recuerda, como decía ahorita, esa vida terrenal es pasajera, que nuestra vida definitiva se encuentra es en el cielo. La ceniza recuerda que es Dios quien nos da la grandeza a nuestra pequeñez. Y entonces cuando nos dicen mañana, recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. ¿Sí? Es una de las frases del Génesis. ¿Sí? Una frase tomada ya de esa enseñanza de que Dios nos hizo de barro, ¿sí? Para resaltar que obviamente somos frágiles, ¿sí? Somos frágiles y el pecado es el que nos domina y por eso obviamente Dios que se convierte en el alfarero, en el que moldea, en el que hace todo lo que verdaderamente somos nosotros, ¿sí? Y es allí donde todo este tiempo de Cuaresma te invito a que pienses, oye, somos creados del polvo, ¿sí? Como en el principio Dios sopló el Ruach, el espíritu de vida, ¿sí? Así también Él puede dar nueva vida a aquellos que han creído en el pecado y en la muerte. Entonces la invitación es a eso. Cuando tenemos ese pecado que nos domina, ese pecado que está allí, ese pecado que no nos deja, ¿sí? Continuar. Entonces, ahí la iglesia propone este tiempo para que lo vivamos fuerte. Es un tiempo fuerte de la iglesia donde nos hace una invitación a una conversión, a un cambio, ¿sí? A dejar cosas atrás, porque no podemos vivir una Cuaresma 2025 igual a la del año pasado. Cambiamos esa forma de mirar, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta que no sea, estamos en tiempo de Cuaresma, bueno, es el tiempo de la iglesia y ya. No, es el tiempo de cambios. La iglesia nos invita a eso, a caminar, a buscar ese desierto y ese desierto donde debemos dejar muchas cosas, ¿sí? Para retomar una nueva vida en ese momento de la Pascua. 40 días para llegar al triduo pascual y darnos cuenta de todo lo bello que Dios tiene para nosotros, pero que a veces nos colocamos la venda en los ojos, ¿sí? Y no nos damos cuenta de todo lo que Dios quiere para sus hijos e hijas. Y esto es sumamente importante, este tiempo. Entonces, vamos a hablar también un poco del origen, ¿cierto? Origen. Antiguamente los judíos acostumbraban cubrirse de ceniza cuando hacían algún sacrificio como deseo de conversión, de malas acciones que estaban haciendo para volver a una vida con Dios, a una vida con Dios. Y entonces es muy especial eso, ¿sí? Es muy especial eso, porque aquí es donde resaltamos lo que verdaderamente es importante en la vida espiritual. ¿M? No olvidemos, por ejemplo, que el Evangelio de mañana, obviamente, es un Evangelio muy especial porque nos dice, cuando oren, no sean como los hipócritas,
a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas o en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Y luego dice, tú, en cambio, perdón, cuando ayunen, no sean de cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los otros los vean. Ayunar, ya han recibido su paga. Cuando ayunen, perfúmate la cabeza y levanta el rostro, ¿sí? Para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te lo recompensará. Y también nos habla del ayuno, de la limosna, ¿sí? Cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, ¿sí? Tú, en cambio, cuando des limosna o ofrenda, que es una palabra más acertada, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, porque todo queda en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Entonces, tres acciones, ¿sí? Tres actitudes en este tiempo, ¿sí? Y por eso estas personas en el origen de esta, digamos, de esta forma de agradarle a Dios, que me colocaba una túnica blanca, que me revolcaba en donde había ceniza para hacerle ver a la gente, ¿sí? Que le estoy, que estoy haciendo algo para mi conversión, para ese volver a Dios. Y por eso, obviamente, podemos ver que en Génesis 13, Job 42:6, Daniel 9:3, Macabeos 3:45-42, Esther 4:1-3 y Judith 9:1 nos hablan de esos signos de la ceniza. Pero la ceniza tiene que ir, este signo de la ceniza visible debe ir junto con la palabra de Dios. Y rápidamente, obviamente, resalto esos textos bíblicos. Busca ya esos otros textos. Busca Job 42:6 para yo ahorita preguntarte quién lo tiene listo. Macabeos 4:3, 45-47, Judith, Esther y Daniel. Y yo leo el de Génesis 3:19. Dice así. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque polvo eres y en polvo te has de convertir. De ahí les decía que de este texto salía la referencia al momento en que el sacerdote nos impone la ceniza. ¿Quién tiene ahí Daniel 9:3? Alguien que nos lo lea. Los invito para que participemos, que sea una charla unida, compartida. ¿M? Alguien que también vaya buscando Esther 4:1-3. Si tienen Biblia digital en su celular, pues es más rápido. Si la tiene, pues obviamente en físico, mucho mejor. ¿Sí? Alguien que nos ayude con Daniel 9:3. ¿Ya lo tienen? No. O Esther 4:1-3. No. Bueno. Espero lo vayan buscando y ahí vamos tomando esta particularidad, ¿cierto? Entonces yo les leo Judith 9:1. Dice así: Judith se postró con el rostro en tierra
echó ceniza sobre su cabeza y dejó al descubierto al áspero sayal que llevaba. Era precisamente la hora en que se ofrecía en Jerusalén el incienso de la tarde en el templo de Dios, cuando clamó al Señor. Entonces, mira lo que hizo esa acción de Judith, ¿sí? Colocó su rostro en tierra, ¿sí? Y de esta manera, obviamente, se quitó o sea, el sayal, ese signo de como despojarse de lo que le pesa, de sus pecados, de todo eso, para tomar una nueva vida. Alguien que tenga Job Yo 42:6. tengo fe. Yo, Bueno, te escuchamos. ya. Por eso me retracto y me arrepiento. Échalo, échalo en el polvo, la ceniza. Ujú. Muy bien, ese es Job, Sí. O 42, capítulo versículo 6. 42, versículo 6. Muchas gracias, te agradezco. Entonces, mira la acción que hace Job en un momento en el cual él está ya despojado de sus riquezas, vive al lado de un basurero junto a su esposa y no reniega. Él es una de las enseñanzas más hermosas frente a estos personajes bíblicos que por esa confianza en Dios nunca renegó a Dios de lo que le pasó. Su frase era, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Dios me lo Y ese quitó. signo allí es para hacer ver esa particularidad de este hombre de saber que su pecado, si cometió un pecado, obviamente hizo este gesto de lanzar ceniza sobre su cuerpo. ¿Alguien tiene Daniel 9:3? 9:3 Yo o 13. tengo Yo lo este tengo. 4. Es Daniel 9:3. Ok, yo lo tengo. Gracias. Me dirigí hacia el Señor Dios, implorándole con oraciones y súplicas, con ayuno, saco y ceniza. Ujú. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Pues mira lo que nos está diciendo Daniel, haciendo oración, haciendo ayuno y menciona la ceniza, ¿sí? No olvidemos que cuando ustedes de pronto hacen un asado, todo esto, el carbón que se va consumiendo queda en ceniza, ¿sí? Y esa ceniza, obviamente tú llegas, bueno, la puedes recoger y todo lo demás, pero ya se consumió, ya hizo lo que tenía que hacer, ¿sí? Y entonces es por eso que nosotros, los seres humanos, los creyentes en Dios, sabemos que el fuego moldea muchas cosas, quema por dentro y termina, ¿sí? Digamos, esa forma de que nosotros podamos entender que la ceniza que nos imponen mañana viene de un signo, obviamente, no sé si en Estados Unidos, en México todavía tienen los ramos benditos del domingo de Ramos, que obviamente es de allí de donde se sacaba esta ceniza, ¿sí? Ya en Colombia no se puede obviamente por cuestiones del cuidado del medio ambiente y ya se utilizan son maticas y se consigue la ceniza de una madera fina, ¿sí? Se quema esa madera y de esa forma se saca hoy en día la ceniza porque ya no se puede utilizar esas palmas benditas que se utilizaban antes. Entonces, vemos que cada texto bíblico nos va mostrando esa acción, esa nueva vida con Dios, ¿sí? Volver a Dios. Bueno, vamos a continuar, obviamente, y acá se nos dice algo muy especial. En el año 384 después de Cristo, la Cuaresma adquirió un sentido penitencial y desde el siglo XI la Iglesia acostumbra colocar la ceniza al iniciar los 40 días de penitencia y conversión.
Si ven la imagen, acá ya la cuaresma es un camino. Miren ese camino que aparece allí. Viviendo la cuaresma, es decir, yo tengo que buscar ese cambio tanto exterior como interior, ¿sí? Porque si yo solamente hago un cambio interior y no hago un cambio exterior, no tiene sentido. Tiene que ser tanto exterior como interior. ¿Mm? ¿Qué otra cosa nos está invitando? El ayuno y la abstinencia, ¿sí? También nos está invitando ¿a qué? A que reconozcamos los sacramentos, ¿sí? Los sacramentos importantes, los que podemos repetir, obviamente, que es la confesión y la La Sagrada Comunión. Esos son los que podemos repetir. ¿Mm? O a veces también se nos impone la unción de los enfermos, nos aliviamos, pero nuevamente vuelve a tener un momento de gravedad y obviamente algunos sacerdotes vuelven a hacer ese momento de oración o la extrema unción, ¿sí? Y obviamente el signo de mañana es un signo visible, visible. Nos lo colocan en la frente, ¿sí? En la frente, para que ese signo de la cruz significa que yo reconozco que ese Jesús que dio la vida por mí, por todos nosotros, lo hizo por amor. Y yo me coloco la ceniza con el signo a la invitación que Él me está haciendo de cambio de vida, de dejar el pecado a un lado y tomar el camino del arrepentimiento, de la conversión. Eso es lo fundamental. 40 días, iniciando mañana, donde yo voy a tener un signo visible por unas horas, ¿sí? Y resalto algo sumamente importante. Colocarse la santa ceniza no te borra los pecados. Colocarse la santa ceniza no borra los pecados. No es un signo mágico que me lo pongo y entonces ya, listo, mire, me puse la santa ceniza y ahora ya puedo ir a comulgar sin recibir el sacramento de la confesión. No, primero uno hace ese arrepentimiento, busca el sacramento de la confesión, te confiesas y luego sí pasas a imponerte la santa ceniza. Mucha gente dice, o he escuchado comentarios, no, primero se pone la santa ceniza y luego se confiesa, que porque el signo te está invitando a arrepentirse. Bueno, sí, pero no olvidemos que la cuaresma es la invitación a ese cambio, iniciando con el sacramento de la reconciliación. ¿Mm? ¿Cómo? Y la pregunta para ir, para que la respondan al final. ¿Cómo vas a vivir las tres actitudes? ¿Cómo crees que Dios te invita a vivir esas tres actitudes de oración, de ayuno y ofrenda? Piénsalo y al final compartimos un momento frente a esto. Listo. Entonces, continuando con esta enseñanza, pues obviamente tenemos que decir que la iglesia el día de mañana, miércoles, pues hay una liturgia muy bonita, muy especial, muy importante, ¿sí? Una liturgia donde se nos habla de las lecturas. La primera lectura es del profeta Joel o Joel, como muchos lo leen, ¿sí? El salmo, el que hicimos, misericordia, Señor, hemos pecado. Y hay una segunda lectura del apóstol San Pablo, que resalta cosas muy bellas. Dice así, actuamos como enviados de Cristo y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo
les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Y como cooperadores suyos, exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, pues dice, en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Pues miren, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Acá Pablo obviamente está dándonos a entender que desde mañana empieza ese tiempo para buscar la reconciliación ¿con quién? Con Dios. Es el tiempo favorable, ¿sí? Y dice, aquel que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor de nosotros. Es obvio, es obvio cómo allí Pablo nos muestra que Dios toma a Jesús para que Él sea quien entregue su vida por toda la humanidad y asuma eso que Él nace sin ese pecado. ¿Sí? Pero Él asume en esa cruz todos los pecados de la humanidad, ¿sí? Y muere para abrirnos las puertas del cielo, para hacernos ver que no es aquí, sino allá donde debemos nosotros siempre pensar, en la vida eterna. Y por eso la iglesia propone estos tiempos para vivirlos de una manera muy espiritual, muy entregados a la oración, a un ayuno especial, ¿sí? No es ayunar buscando de pronto una enfermedad, ¿sí? Ayunemos de cosas que verdaderamente nos, no nos deja ser hijos de Dios, como estar mucho tiempo pegados a un celular, en vez de buscar una acción diferente. El tiempo que le dedico al celular en esta cuaresma lo voy a dedicar a visitar un lugar de ancianos, a compartir, a jugar, a un lugar de niños, a compartir con ellos, a visitar enfermos, que tan pronto hay enfermos que no los visitan ni sus familiares porque tienen que trabajar. Entonces me dedico a hacer en el tiempo del ayuno, ¿sí? Dejo de hacer cosas que a veces no son buenas para hacerla una actividad buena, ¿sí? Ayuno de fumar y recojo ese dinero para darlo de caridad. ¿M? Entonces son muchas cosas. Mucha gente deja de comer carne y después va y se come un filete de un salmón grande en el plato ahí en la cena con la familia. No es cambiar la comida por cosas más grandes, ¿sí? Es cambiar, pero también invitar a otros a compartir esa cena. ¿M? A orar por tantas personas que lo necesitan para que vuelvan a Dios, para que se convierta ese corazón de piedra en corazón de carne. Entonces, son muchas las cosas que en este tiempo de la cuaresma nos invita a la iglesia. Otra de las cosas es, hoy en día, el miércoles de ceniza, el cristiano católico recibe una cruz en la frente con las cenizas que se obtienen de la quema de los ramos que les decía, ese era el signo que se tomaba, o sea, la forma de hacer la santa ceniza. Pero obviamente por cuestiones del cuidado del medio ambiente, pues obviamente la idea es buscar otra opción. Y resalto las fórmulas de imposición de la ceniza. Entonces, concédenos, Señor, el perdón y haznos pasar del pecado a la gracia y de la muerte a la vida. Esa es una que ya no se escucha, era muy antigua, era en el Concilio de Trento que se escuchaba esta pequeña fórmula para la imposición. Hoy en día se tienen solamente dos. Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Y la otra es arrepiéntate y cree en el Evangelio. Entonces son momentos especiales y tú con qué
sentido vas a ir mañana a la imposición de la ceniza? ¿Con qué sentido de tu vida? De tu vida espiritual, de tu vida matrimonial, ¿sí? De tu vida como padre, madre, como hijo, como hija, ¿sí? ¿Hay algo que te llama la atención por imponerte la ceniza? O decirle al sacerdote o a la persona, hágamela bonita. No, eso no es para que te la hagan estéticamente bonita. Es el signo visible que te hace decir, eres un cristiano católico que emprende el camino de la conversión. Esa es la intención. Ese es el sentido. ¿Mm? El sentido de eso, de ese signo que nos invita a ese cambio. Al acercarnos a los templos, a que nos impongan la ceniza, expresamos la humildad y sinceridad de corazón. Cuando vamos en ese camino de nuestra casa al templo para vivir la experiencia de la Eucaristía antes de recibir la imposición de la ceniza, pues obviamente compartimos como asamblea ese momento del pan de la palabra, luego la imposición de la ceniza y luego vivimos ese momento grande de recibir a Jesucristo en la Eucaristía. Mañana son 3 momentos importantes, ¿sí? En esa Eucaristía en la que tú vas a participar. Pan de la palabra, momento de la imposición, reconozco que soy pecador, me impongo la ceniza y voy a emprender el camino de ese, dejar a un lado el pecado y aceptar en mi corazón la voluntad de Dios. ¿Mm? Y luego recibir a Jesús para seguir fortificando ese cuerpo, fortificando ese cuerpo espiritual para seguir adelante y ser testigos de que estamos en un camino que nos lleva a seguir a la vida eterna, porque debemos vivir ese camino de conversión y como decía el Papa Francisco, un camino de esperanza, muy importante en nuestra vida. Y lo otro que quiero que también tengamos presente es la Santa Ceniza. Es un símbolo de conversión, es decir, buscar un cambio positivo, positivo. No es que me pongo la santa ceniza, llego a la casa y empiezo a decirle a mi esposa, oiga, ¿qué pasó? ¿Sí? No. O a mis hijos, les subo la voz, les grito. No, es un cambio, son actitudes que tenemos que tener presente. ¿Mm? Y por eso somos en este camino de humildad, ¿sí? Porque es un camino de humildad, tenemos que reconocer, ¿sí? Que somos unas criaturas que tenemos un limitante, pues no somos perfectos como Jesús, eh, que obviamente ese pecado nos ronda y si tenemos un pecado que como que nos cuesta decirlo al sacerdote, pues obviamente la confesión no está bien hecha. Hay que confesarlo todo, ¿sí? Decirle al sacerdote todos los momentos en que he fallado, porque si te da vergüenza decir ese pecado que tienes guardado en tu corazón y que nunca lo has dicho, pues tienes que decirlo para que el sacerdote te pueda dar la absolución, porque si no nos confesamos bien, nuestra confesión es nula y entonces estamos comulgando con ese pecado grave. Comulgar con pecado grave, pues obviamente está mal hecha nuestra, esa comunión que recibimos. ¿Mm? Lo otro, quien recibe la ceniza lo hace de forma personal, ¿sí? No obligado, voluntario, que se realiza bajo la gracia y la misericordia de Dios. Por eso gracia, estar en gracia de Dios para recibirla. Se recibe en una celebración comunitaria, muchas veces en las parroquias, pues obviamente
los sacerdotes, los párrocos colocan determinados tiempos. Entonces dicen Eucaristía a las 6, luego a las 9, luego a las 12, a las 5 y de la tarde. Unas 4 Eucaristías el día de miércoles de ceniza. Pero hay determinados laicos comprometidos, religiosos, que apoyan las diferentes parroquias y hay pequeños momentos de liturgia de la palabra para escuchar el mensaje de la palabra y luego ya imponernos la ceniza. ¿Mm? Entonces, esa es otra forma también de vivir esta experiencia, vivir este momento de apertura a la cuaresma, al tiempo que la iglesia nos propone para vivir ese cambio. Y más en ese camino que estamos viviendo en el año jubilar de peregrinos de la esperanza, caminando hacia la esperanza que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Y luego, obviamente, resalto esta imagen para que nunca lo olvidemos, ¿sí? Jesús en el desierto, 40 días, 40 noches. ¿Cómo vas a vivir tú estos 40 días, 40 noches de la cuaresma que inicia mañana y va hasta más o menos el jueves santo antes de la celebración de la cena, la última cena? Ahí, ya con la celebración de la última cena, inicia el triduo pascual, pero nuestra cuaresma no se acaba el domingo de Ramos, no, mucha gente piensa eso, no, nuestra cuaresma va hasta el jueves antes de la celebración de la cena, de la última cena del Señor. Y en muchas partes hacen un calendario, ¿sí? 40 días, ¿sí? 40 días haciendo diferentes acciones. Entonces, este es el del 2018. Decía el día 14, no presumas, el 15, pregúntate en qué ocupas tu tiempo, ayuna, apaga el teléfono, el ordenador o la tele. Céntrate, ¿qué? ¿En qué es lo realmente importante, el signo o significado? Y así sucesivamente, identifícate, identificar, sirve, reza, presenta, busca, pide perdón, ama, sal. ¿Quién es Jesús para ti? Una pregunta, sé coherente, evita mandar, imponer, ¿sí? Cosas a los demás, tira algo que necesites tirar. Revisa, mira, riega, deja, perdona, muy importante en esta cuaresma. Revisa, ¿sí? Abre, deja, adora, acepta, pon, ¿sí? Pon tu angustia delante de Dios. Entonces también es importante. Pide hoy por tu comunidad, por tus hermanos, por tu esposa, por tus hijos, ¿sí? Permite que Dios actúe en tu vida. Qué bonito. ¿Sí? Cuenta, libérate, no calles, observa, no culpes. ¿Sí? ¿Dónde? Libérate, nombra, cambia, ponte y decide. Y el último dice, decide que morirá y que resucitará en ti durante esta semana. Miren, un calendario de 40 actitudes, de 40 acciones que uno puede tener, ¿no? También se puede programar en ese sentido. Bueno, con esto termino para que podamos conversar un rato y darnos cuenta de lo que mañana inicia en la Iglesia Católica. Espero que les haya llegado este mensaje, esta conferencia sobre el miércoles de ceniza. Y no olvidar oración, ayuno y ofrenda. Muchas gracias. Pregunta. ¿Tiene el mismo valor el que tú vayas a la parroquia y te pongas la cruz? Porque eso hay parroquias ahora que así lo hacen. Se pone el sacerdote, tiene tiene la ceniza Ujú. y te dice, arrepiéntete. Y entonces tú, feligrés, tienes que poner la ceniza. ¿Tiene el mismo valor? Bueno, tú me estás preguntando si una persona no consagrada
Ajá, impone la ceniza, que no sea el sacerdote. Es eso, ajá, ¿cierto, Juanita? sí. Bueno, ahí es donde miramos esa particularidad de que hay parroquias donde el sacerdote no tiene la compañía de pronto de otros religiosos o religiosas, e invita a fieles comprometidos como los ministros extraordinarios de la comunión o los proclamadores de la palabra, hace una oración especial para ese momento de ayudarle a imponer la ceniza, ¿sí? Y impone. O sea, lo importante no es quién te la coloque, lo Ujú, importante es el signo que estás recibiendo, ¿sí? Entonces, es por eso que hay muchas personas que hoy en día rechazan ese servicio que está desde el Concilio Vaticano I, que son los ministros extraordinarios de la comunión, que es una ayuda para el ujú, sacerdote, ¿cierto? ujú, Y en este momento de esta liturgia, pues si hay laicos comprometidos que tienen una vida, pues obviamente de testimonio, de ejemplo, son esas personas que apoyan al párroco a imponer la ceniza en colegios o en jardines y así. Y el valor es el mismo, o sea, porque es el signo, o sea, uno va por el signo, no por quién se lo va a ujú. poner. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, es importante tener presente esto. Ok, gracias. Y otra Vale. cosa, tú preguntabas que cómo nosotros católicos vivimos la cuaresma. Ujú. Yo sé, sí, se tiene que vivir de una manera especial, pero también estoy plenamente consciente que esa actitud de ayuda, de humildad, de generosidad, de acercamiento a Dios, no solo tiene que ser durante estos 40 días, No, es siempre. tiene que ser siempre, Ujú. Esto es siempre. como lo que nos nutre, estos Ujú, 40 días nos nutren esa parte espiritual para que saber que es ujú. constante, es como el Día de la Madre, no es ese día, sino todos los días. Todos los días, ¿Sí? exactamente. Ujú, Entonces, es para eso. Tenemos fechas importantes, como te decía antes, fuertes en la iglesia, pero eso no significa que, bueno, son 40 días y luego vuelvo a... No, ujú, ya, es así continuar es. con esa actitud. Ujú. Ujú, Vale, bonito. ok. Perdón, muchas gracias por la plática. La verdad es que efectivamente esta cuaresma que nos ayude a acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Y como dijimos y sabemos todos que somos unos pecadores, ¿no? Por eso el sacramento de la confesión. Y es una lucha constante, ¿no? Decía que, pues, que confesarse y después volver a caer, pues es que a veces es una lucha tremenda contra nosotros mismos. El, y, y es una lucha, o sea, simplemente es una lucha que uno tiene que estar sobre uno mismo todo el tiempo. Y lo que sí creo que es importante es eso, buscar cómo, cómo, cómo ser mejores personas, cómo parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Nada más, y termino comentando que me acuerdo que una vez en Phoenix, en las cuaresmas, mi primer cuaresma en Phoenix, de repente yo iba a misa diario, iba y me sentaba pues por adelante y volteo que en el momento de la paz o en algún momento dado y la iglesia llena. O sea, me llamó tanto la atención y la iglesia durante toda la cuaresma, todos los días, la gente iba a la Santa Misa. Y tú veías que iban arreglados para que luego después de ahí se iban al trabajo. Y fue tan bonito ver el testimonio de la iglesia llena todos los días a la misa, ¿no? Terminó la cuaresma y ya dejaron de ir, etcétera. Yo entiendo, hay mucho sacrificio, pero es el deseo de decir, a ver, ¿cómo conozco más y me nutro más de nuestro Señor Jesucristo? Y yo creo que esta cuaresma también nos lleva con lo que el Papa ha dicho también, ¿no? Ser pacientes con nosotros mismos, porque de repente dices, ya no voy a hacer esto, o ya, y de repente dices, otra vez. Y es una lucha constante, que en la cual tenemos que estar, acuérdense que Dios ama la lucha, no la victoria también, pues, pero yo creo que la lucha más. Bueno, es todo. Gracias, Ricardo. Un testimonio muy especial del Papa San Juan Pablo II es que se confesaba todos los viernes,
o sea, cada viernes iba a confesarse. Y uno decía, pero un santo padre, y todos los viernes confesándose. Pues era un ejemplo para saber que obviamente la confesión nutre, además también es un momento de como que ese sacerdote lo escucha a uno, una dirección espiritual, ¿cierto? De enrutar. Y cuando yo escuchaba ese testimonio, estaba en el seminario y decía, pues si yo me confieso, es cuando me siento muy mal, pero muy mal. Y el Papa cada viernes, y eso fue lo que le enseña a uno, que obviamente hay que buscar la confesión para no solamente estar en gracia, sino también para dialogar y comprender otras cosas ahí. Entonces es muy especial. Bueno, nos despedimos, yo creo que sí, o alguien, no creo. ¿Alguien tendrá otra pregunta o compartir algo? Parece que no. Muy bien, entonces démosle gracias a Dios por este momento, cerremos nuestros ojos y coloquemos esta cuaresma en las manos de Dios, del que todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Y por eso, con estas palabras, eh, como dice San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Empecemos a tener esa palabra en el corazón desde mañana y tenerla por siempre. No es yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y sabiendo eso, que es Cristo quien vive en cada uno de nosotros, hacer las cosas como le agradan a Dios, como le agradan a Jesús, como le agradan al Espíritu Santo, como le agradan a la Santísima Virgen María, a esa Madre del Cielo. Que le agrada es que hagamos las cosas con amor, por amor y para comprender que si lo hacemos de esta forma, alcanzaremos esa vida eterna que tanto anhelamos, que tanto buscamos con nuestras acciones. Por eso hoy decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y y bendito es el bendito es el fruto de fruto tu de tu vientre, vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros los los pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el Como principio, era y el siempre, por principio, los ahora y siglos de los siempre, por siglos. los Amén. siglos de los siglos. Amén. Amén. Y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz noche, que tengan un buen descanso, un abrazo en la distancia. Que Dios los acompañe siempre. Buenas Que Dios- Lo noches. mismo, buenas noches a Buenas todos, noches. que Dios les bendiga, Buenas noches para que todos. Que Dios pasen les bendiga. Bendiciones.